Hola, saludos. Dios te bendiga. Dios bendiga tu nación. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga los tuyos. Hoy vamos a tener un tiempo especial. Hoy va a estar mi esposa, mi amada esposa, ayudándonos con lo que son las lecturas bíblicas. Así es que por lo menos van a escuchar la voz de mi esposa. Posiblemente en algún tiempo la vamos a ver aquí en cámaras, transmitiendo o aportando a nuestras vidas lo que Dios pone en su corazón. Hoy vamos a hablar de algo que a veces se habla muy poco, y si se habla muy superficialmente, de lo que es el cuidado que nosotros hemos de tener para con nuestra familia, para con nuestros hijos, para con los nuestros. Nos han vendido quizá la idea de que el poder proveer para la familia es que estén bien en una casa, que estén bien con su ropa, con su alimentación, sus estudios, y algunos que tienen muchas más posibilidades, pues hasta luchan y se esfuerzan para dejarles una herencia, darles estudio para que saquen una profesión. Y no estoy diciendo ni negando que eso sea de provecho, pero es un provecho vano, porque es aquí en la tierra nada más. Pero nosotros hemos de proveer para nuestras familias lo que es eterno, lo que va a permanecer en ellos para siempre, con lo que se van a presentar delante del Dios Todopoderoso un día, poderles transmitir la bendición de algo que nosotros aprendimos de Dios y se lo transmitimos. Vamos a ir a lo que nos enseña la palabra, ahí en 1 Timoteo 5, verso 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Algo que nos dice aquí la palabra, que los que se han negado en cuidar de su familia, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera, y son peores que los incrédulos. Ahora, si vemos a los incrédulos, pues no vamos a hablar de todos el camino, de todo el andar de los que no han creído en el Señor, pero el que se niega a bendecir su casa, el que se niega a bendecir su prole, Dios lo está catalogando como alguien que ha negado. Y cuando dice que ha negado la fe, es que ha negado al Señor Jesús, ha negado los principios divinos, ha negado lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. No es una simpleza de que simplemente negó la fe. No, vamos a tener que dar cuenta de nuestras familias, vamos a tener que dar cuenta de cada uno de nuestros hijos, si los dejamos a la libre, si no somos capaces de transmitirle lo que Dios anhela en su corazón, que nosotros como padres les podamos transmitir. Y vamos a hablar de ciertas situaciones que se dan en medio de las familias, de cómo nos han vendido una idea que no es la correcta. A veces pensamos que si proveemos mucho dinero, que si proveemos para que ellos estén bien, que con eso está solucionado el asunto, pero no es la realidad. Vamos a ver lo que dice Josué en el capítulo 7, en el verso 19. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo
en la presencia del Señor. Después, Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Podemos ver ahí lo que es el sentir de avaricia. Un hombre quizá pensó, con este oro, con esta plata, yo voy a proveer para mi familia, voy a proveerles que tengan un mejor vivir, una mejor situación. O sea, yo estoy pensando en este tiempo, no en el tiempo de Acán, ni en el tiempo de Josué. Yo estoy pensando en este tiempo. Lo que uno podría hacer con un lingote de oro de tanto peso, ¿cuánto puede valer? Yo no sé, yo no sé cuánto cuál es el precio del oro en este momento. Pero humanamente uno diría, les vamos a comprar esto a los chiquitos, aquí tenemos la carrera ya hecha para que vayan a la universidad, ya todos los gastos están para diferentes cosas, pero no nos damos cuenta que con este sentir de avaricia, vemos aquí la situación de Acán. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque cuando esta gente fueron a la conquista, a la guerra, se les dijo, no cojan nada y destruyanlo todo, Pero siempre hay un sentir en alguno de no hacer lo correcto delante de Dios. Y esta vez aparece Acán llevando la contraria de lo que Dios había ordenado. Trajo confusión y trajo ruina al pueblo mismo de Israel, porque el pueblo de Israel perdió batallas a causa de la desobediencia de un hombre. Lo principal aquí es que a causa de la avaricia de Acán, toda su familia pereció. No tuvo cuidado de su familia. A veces pensamos que si adquirimos algo, con esto vamos a bendecir a la familia, y con eso hacemos que la familia se pierda. A veces creemos que con ponerle dinero en sus manos, con ponerle todo lo que necesita, que con eso nosotros estamos proveyendo y haciendo lo mejor, pues estamos quizá induciendo a nuestros hijos a la muerte, a una destrucción total, porque no enseñamos a nuestros hijos a ganarse las cosas, a ser responsables, a que las cosas hay que trabajarlas y hay que ganárselas, sino que se acostumbran a que todo es puesto en la mano. Y quizá Acán tenía un pensamiento así, pero lo que logró al final es que su familia muriera, pereciera. Así es que no es el dinero, no es el oro con lo que nosotros vamos a poder salvar a nuestras familias, no es la provisión. La familia necesita una provisión espiritual, una provisión que sale del corazón de Dios y que es transmitido al corazón de un papá para con su familia. Y esto aquí podemos aprender que nosotros no podemos dejar las cosas que Dios nos ha encomendado a nosotros, no podemos dejarlas en manos de otros, porque van a enseñar mal a nuestras familias. Y todo en esta sociedad se mueve así. Vemos en los colegios, vemos en las escuelas que la responsabilidad del centro de la familia se la quieren dar a otros. Quieren darle esa responsabilidad a otros. Y aún el conocimiento de Dios para con nuestros hijos se lo queremos dar a moveres religiosos, a religiosos sin temor a Dios, porque quizá hablan de una religión, pero no han escuchado a Dios. Yo le pregunto a usted, padre de familia, ¿cuánto tiempo toma usted en su vida para orar por tus hijos, para leerles la Biblia a sus hijos, para estar ahí un tiempo con ellos y hablarles de un Dios todopoderoso? Eso es lo que lleva a la muerte a nuestras familias si no lo hacemos. Si no hacemos estas cosas, nuestras familias van rumbo a la perdición, rumbo a la muerte. Vamos a ver allá en el libro 1 Samuel, en el capítulo 2, en el verso 12.
Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Tenemos aquí la situación de unos hombres que no le tenían respeto a Dios. Otra versión dice no le tenían temor a Dios. Y en el verso 23 dice, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Ahora, ¿por qué había decidido Dios quitarles la vida? Porque siendo un sacerdote, siendo una persona que estaba al frente para enseñar al pueblo las cosas de Dios, no se las enseñó a sus hijos. Y por ahí hay muchos ministerios y por ahí hay muchos hombres de mucho bla bla, de mucho hablar, pero su casa se está perdiendo porque hablan hacia afuera, pero dentro de sus casas no le dan a sus hijos ese tiempo de enseñarles quién es Dios. Y estos hombres, hijos de Elí, se perdieron porque no hubo una provisión de parte de ese sacerdote, de ese ministro de Dios, no hubo una provisión para sus hijos. Entonces se desviaron, se desenfrenaron, no sabían quién era Dios, no respetaban a Dios, es más, no respetaban ni siquiera al pueblo de Dios, no respetaban a los israelitas. Eso tendrías que ir y leerte capítulo 2 de primera de Samuel, para que pueda ver todas las barbaridades que ellos hacían en medio del pueblo y cómo lo sacrificado a Dios no era respetado, los sacrificios no eran respetados. Por eso Dios dice, si ellos hubieran pecado contra un hombre, yo puedo mediar por ellos, pero habían pecado contra Dios, igual que hacían con el pueblo, porque ellos no tenían límites, ellos no sabían dónde comenzaba la parte de Dios ni dónde terminaba. Entonces para ellos lo mismo era irrespetar a Dios que irrespetar a las demás personas. Por eso Dios dice, y quiero que quede muy marcado esto, si hubieran pecado contra un hombre, yo hubiera mediado, pero pecaron contra mí, se rebelaron contra mí, no hay mediación. Así que lo que les quedaba es la muerte. Y a veces encontramos por ahí gente que está haciendo muchos trabajos en medio de la obra, dizque sirviéndole al Señor, pero creo que lo principal, la parte principal de cualquier hombre, de cualquier ministro, de cualquier persona, tiene que tener muy en cuenta y muy en su corazón que lo primero es Dios y después su familia, y después de su familia todo lo que sea. No podemos cambiar lo que ya Dios ha establecido, no podemos cambiar lo que ya Dios propuso en su corazón y en su mente, pero para eso necesita a hombres de valor, a hombres que sean confiables, a hombres a los que Dios pueda hablarles al oído a través de su palabra y puedan transmitir a sus familias lo que ellos escuchan allá a solas delante del Señor. Vamos a seguir viendo allá en 2 Samuel capítulo 11. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Podemos ver aquí una situación de adulterio. El adulterio nunca se hace o casi nunca se hace a la luz pública.
siempre se hace en secreto, a oscuras. Pero hoy vamos a ver las consecuencias de un adulterio en medio de una familia, en medio de un matrimonio. Todas las consecuencias que nos va a traer, porque sencillamente ahí el verso 4 dice, a la mitad del verso dice, y se acostó con ella. Común, sencillo, hoy es común, sencillo, todo el mundo tranquilo, no ha pasado nada, después viene la reconciliación, después vienen todas las cosas y todo marcha igual, pero quiero decirles que un daño de esos no es solamente físico, sino que hay poderes inmundos que van a entrar en medio de esas familias y van a traer desgracia, van a traer ruina y miseria. Y a veces en medio de las familias el hombre, sin tener el conocimiento de Dios, entra a estos moveres que son de muerte, que son de destrucción para sus familias. Una maldición de adulterio va a acarrear de generación en generación hasta que alguien decida hacer un corte, hacer un pacto con Dios y terminar con estas cosas. Segunda Samuel, capítulo 13, verso 12. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amón no quiso escucharla y, como era más fuerte que ella, la violó. Encontramos ahí que uno de los hijos de David viola a una medio hermana. ¿A causa de qué entró esto? A causa de un adulterio que se había cometido tiempo atrás. Entonces, ya eso tenía una posesión en medio de la casa, en medio del vínculo familiar, lo que fue tomar a su hermana y abusar de ella. No podemos decir que el adulterio quedó en lo oculto. Aquí se están comenzando a dar cosas, manifestaciones que se dan en las familias, de lo que es permitir un pecado allá a oscuras, en lo oculto, que entra al vínculo de las familias. Ahí mismo, en segunda Samuel capítulo 13, en el verso 28, Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amón se emborrache. Entonces, a mi señal, manténlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Podemos ver que en estos pasajes estamos siguiendo una línea de todas las maldiciones que entran y se mueven a causa de un pecado. Aquí se da el asesinato. Absalón era hermano completo de padre y madre de esta muchacha. Y entonces él comienza a maquinar cómo matar a Amón. Veamos todas las cosas que entran. No es tan simple que yo peque allá a oscuras y que mi casa no vaya a ser tocada. Ahora estoy dando estos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos de cuando se comete un pecado y las consecuencias las va a pagar la familia. Por eso tenemos que ser proveedores y ser cuidadosos de nuestras familias en esas cosas que se pueden hacer en lo oculto y que pareciera que no nos van a traer consecuencias. Pues si no le trae consecuencias a sus hijos, le aseguro que le va a traer consecuencias a sus nietos. Segundo Samuel capítulo 15 verso 10. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. ¿Qué podemos ver ahora? Estamos viendo
una rebelión. Absalón se rebeló contra el padre, y no solo contra el padre, se rebeló con una decisión que Dios había tomado muchos años atrás de tomar a David como rey. Se rebeló contra lo establecido por Dios. ¿A causa de qué? De un adulterio que se había cometido tiempo atrás, años atrás. Hoy podemos pensar, y yo le pregunto a usted, ¿será que usted tiene hijos rebeldes? ¿Será que hay rebelión en medio de tu casa? Eche un vistazo a ver qué es lo que pasó, qué es lo que está aconteciendo, porque estamos tomando el pecado de David de adulterio, pero hay otros pecados que van a traer consecuencias a nuestras familias. Estoy tomando estos porque fueron los que me parecieron mejor para mí, pero hay muchos otros pasajes donde hablan de pecados que cometen los padres y los hijos vienen pagando consecuencias de poderes que entran en medio de las familias. Entonces este Absalón se rebeló contra su padre, se rebeló contra Dios a causa de una falta, de un pecado cometido tiempo atrás. Yo pregunto en esta hora, ¿qué estamos proveyendo para nuestras familias? ¿Qué estamos proveyendo para nuestros hijos? ¿Será que estamos sembrando en nuestras familias avaricia? ¿Será que estamos sembrando en nuestras familias pecados de rebelión, pecados de adulterio, pecados que están quedando allá en lo oculto, que no han sido confesados? Y hoy nuestras familias están pagando las consecuencias de cosas que yo no he confesado o quizá ni me he arrepentido. Pues yo le aconsejo que busque cómo arrepentirse de aquellas cosas que supuestamente quedaron allá en secreto, pero que, como decimos aquí en este país, en Costa Rica, la jarana sale a la cara. Lo que se hace, y la Biblia, lo que dice la Biblia es que lo que se hace en lo oculto será manifestado a la luz. Con esto vamos a terminar ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aquí tenemos lo que es la provisión de vida. Tenemos la situación de cuando Pablo sale de la cárcel, cuando Pablo ya va a ser liberado por un ángel. Estamos hablando de Pablo y Silas. Y este carcelero se acerca y le dice a Pablo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hasta ahí no dice nada, pero el verso 32 dice: y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Le presentaron la palabra del Señor. Así es que la única provisión de vida, la única provisión de provecho que vamos a poderle dar a nuestras familias es instruirlos por medio de la palabra del Señor, por medio de la palabra de Dios, a través de la Biblia, no a través de los dichos de ningún hombre, no a través de lo que alguien se haya inventado que es, sino de lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios es lo que salió del cielo mismo, del corazón de Dios. Así es que yo te invito para que puedas ser un buen proveedor para tu casa, para que seas un buen proveedor para los tuyos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y que la mano de Dios esté dirigiéndolo, esté guiándolo para que puedas tomar grandes decisiones en beneficio de los tuyos. Dios te bendiga.